Aprender se ha convertido y se convertirá en la habilidad clave tanto para las organizaciones como para las personas. La consecuencia es que, en el futuro, el rol del aprendizaje de los centros educativos y, sobre todo, de los docentes va a ser totalmente distinto a lo que hemos conocido hasta ahora. Para hablar sobre ese futuro aprendizaje que va a implicar a los centros y a los docentes, hemos invitado a Javier Martínez. Javier es socio y director de empresas consultoras especializadas en aprendizaje y gestión del conocimiento. Licenciado en Derecho, es consultor de la ONU y del Banco Mundial en el área de gestión del conocimiento y del Banco Interamericano del Desarrollo en el ámbito del aprendizaje. Profesor en diversos programas y másters en diversas universidades de Chile y España, lleva 25 años asesorando en España y en Latinoamérica a organizaciones públicas y privadas en la implementación de estrategias para administrar el conocimiento, trabajar colaborativamente y aprender con el objetivo de mejorar los resultados. Sin más, Javier, Neyusnien. Gracias. Debéis estar molidos ya. Esto de ser el postre es una putada siempre, porque ¿qué coños dices que no hayan dicho antes ya? La gente se quiere ir a su casa. Pachi, no sé si está, le tengo que agradecer a Begoña, porque es parte culpable aquí, de que yo esté aquí, y Pachi, que no sé por dónde anda. A ver, yo soy de cuando los niños, ¿os acordáis de cuando uno nacía, las fotos eran en blanco y negro? Yo soy de esa época. Y sospechosamente somos bastantes de esa generación aquí, cosa que me preocupa un poco, porque en una sesión que quiere hablar del futuro debería haber más gente joven de la que estamos aquí. Eso es un poco preocupante. Pero bueno, yo vivo, antes estaba pensando, yo paso la mitad de mi vida a 12.000 kilómetros de aquí, en una ciudad de 7 millones de habitantes llena de gente chiflada, y la otra mitad de mi vida en Donosti, donde viven 200.000 personas, la mayoría ya bastante viejitos, y a un ritmo distinto, hablando de cambio, que es parte de las cosas que vamos a hablar. Yo trabajo en una pequeña consultora que se llama Knowledge Works, que está en Santiago de Chile y en Donosti, y soy responsable de gestión del conocimiento. Que tenga insomnio y mucho tiempo libre, luego le cuento en qué consiste esto. Y soy parte de una red de especialistas a nivel internacional de gente pensando, que estoy con el gatillo rápido, respecto de qué tiene que ver el conocimiento con el mundo de las organizaciones y el aprendizaje. ¿Sí? Caray. Y bueno, una de las cosas que me toca hacer desde hace mucho tiempo es tratar de poner por escrito estas reflexiones y compartirlas, y me toca subirme de vez en cuando a escenarios a contar batallas. ¿Sí? Ahora, yo quiero empezar con 3 avisos para que luego nadie me acuse de que estoy siendo un traidor. Lo primero es que no me creáis, nada de lo que yo voy a decir aquí es verdad. Es mi opinión, es discutible, yo la defiendo ante el Papa y ante quien sea, pero es mi opinión y es mi experiencia. Lo segundo es que tiene que ver con lo que yo os decía antes. Nada de lo que va a pasar acá está escrito en piedra, y voy a decir algunas cosas que posiblemente le van a incomodar a alguna gente. Entonces, yo desde el principio, ¿os acordáis cuando las películas subidas de tono aparecían los rombos en nuestra época? Te avisan. Bueno, esto es lo que viene. Y de hecho me da vergüenza contaros lo que yo os voy a contar, porque es tan obvio que vais a decir, coño, para eso nos quedamos esta última hora de la tarde para escuchar a un tío contarnos lo que ya sabemos. Así que el que quiera y vea el magnífico día que hace en Bilbao. Y lo tercero es que no vais a aprender, pero esto lo sabéis mejor que yo. Yo hago clases, pero yo no soy profesor. Yo no voy a suponer que soy profesor. Yo hago clases, pero no estoy todo el día con alumnos. Y los que están en una clase saben que uno no aprende hasta que hace las cosas. Escuchar y leer no es suficiente. Y como aquí vais a escuchar y lleváis todo el día escuchando, no estáis aprendiendo nada hasta que no lo apliquéis. Entonces, quiero que eso lo dejemos claro también desde el principio. Y yo tengo una verdad. Cuanto más habla un profesor, menos aprenden los alumnos. Eso no falla nunca. Ahora, si uno habla del aprendizaje, el rol del profesor de aprendizaje en el siglo XXI, entonces uno primero debería contextualizar de qué estamos hablando cuando hablamos del siglo XXI. Y yo quiero hablar de una serie de tópicos muy por encima. Uno de ellos tiene que ver con el mundo del trabajo. Y esto, vosotros estáis aburridos de escuchar cómo va a cambiar o cómo supuestamente puede cambiar. ¿Y qué está pasando con el trabajo? Eso de tener un trabajo fijo para toda la vida ya es irreal. ¿Y cómo se están modificando las organizaciones respecto a las estructuras y los jefes y el tiempo? Yo hace mucho tiempo que creo que efectivamente el trabajo no es un lugar físico. El trabajo finalmente es un proceso mental. Uno se lleva el trabajo, se lleva las inquietudes a cualquier lado. Y hay gente que incluso se pregunta, oye, ¿esto de trabajar? ¿A quién nos ha engañado con esto del trabajo? ¿Por qué hay que trabajar? ¿Hemos venido al mundo a trabajar? Pero bueno, finalmente todo este concepto quiero que lo aterricemos a algunas cosas de por qué venimos de donde venimos.
El mundo está dirigido y dominado por ingenieros y por economistas. No es ni bueno ni malo, eso es otra discusión, pero es así. Yo me tomé la molestia de mirar cuántos de los ministros de Educación en España tenían algo que ver con la educación, sabían algo de educación. Ya os imagináis la respuesta. Hice lo mismo con los consejeros de Educación del Gobierno vasco de los últimos años, y os imagináis la respuesta también, ¿verdad? Parece que no es imprescindible saber de educación para luego tomar decisiones respecto al mundo de la educación, cosa que me sorprende. Engineers, especially ¿Podrás subir el software audio? engineers, are making ¿Conocéis a este hombre, a more and Harari? more of the most. Voy a repetir el vídeo para que veáis lo que dice. Joder, macho, nunca había estado tan engrasado con el... A ver. At present, engineers, especially software engineers, are making more and more of the most important decisions in the world. Los ingenieros y sobre todo los ingenieros de software están tomando las principales decisiones en el mundo. Y en muchos países, en Latinoamérica esto es evidente, hemos idolatrado la capacidad que tienen los ingenieros. Dale a un ingeniero un problema, ponlo a los mandos de las cosas porque los ingenieros saben lo que hay que hacer y lo van a resolver, ¿verdad? Y claro, ¿qué es lo que pasa cuando la mayor parte de las personas que toman decisiones son hombres e ingenieros? Que uno puede hablar de hibridación, de innovación, pero cuando todos los modelos mentales tienen el mismo paradigma es muy difícil que te imagines escenarios distintos. Y en ese mundo estamos ahora. Ese mundo tiene una manera de ver la vida de una manera un poco particular. Diseñan organizaciones, no vamos a hacer ahora historia de las organizaciones, finalmente como máquinas. Y en ese mundo lo que prima es la eficiencia, es la rentabilidad. Esos son los valores contra los que hemos venido trabajando, ¿verdad? Y estos conceptos los sabéis, división del trabajo, la línea de montaje. Para ese mundo yo no necesito individuos ciudadanos, ni creativos, ni innovadores, ni pensamiento crítico, ni gaitas. Yo necesito gente obediente y productiva. Esa frase de no te pago por pensar. Alguien ha pensado lo que hay que hacer, tú ejecuta, ¿verdad? Bueno, y en ese mundo del que venimos y todavía estamos, esto de la innovación, del aprendizaje, del conocimiento, de la calidad, del género, esto no era tema. ¿Quién habla de género hace 5 años? Ni San Pedro hablaba de género hace 5 años, ¿verdad? Bueno, esas organizaciones fueron diseñadas para producir y no para aprender. El aprendizaje no formaba parte de los procesos. Nadie hablaba de aprendizaje. Este es el mundo en el siglo XVIII. En ese mundo, uno más o menos podía predecir lo que iba a ocurrir. Mi abuela, que nació en Urnieta, nació y vivió en la misma casa que sus padres y más o menos se dedicó a lo mismo que hacía todo el mundo. En ese mundo, las cosas iban despacito. Uno no podía predecir que iban a llegar la competencia y la tecnología iba a cambiar y la legislación, no. Las cosas ocurrían, pero ocurrían muy despacito. Y en esa época el cambio no era muy relevante. Nadie hablaba de cambio, entonces con que aprendieras al principio tenías suficiente para vivir el resto de tu vida. Vas al colegio, como mucho te instruías en algunas cosas, suficiente para toda mi vida. ¿Qué es lo que pasa cuando el ritmo se empieza a acelerar? Bueno, lo que pasa es que esa estructura que no nació para cambiar se empieza a atrofiar y le empieza a costar. Entonces ya no te basta hacer una cosa bien si al mismo tiempo no eres bueno, no eres capaz de cambiar eso que te va bien y hacerlo distinto. No te basta con concentrarte en una sola cosa. Bueno, acá somos los reyes, en nuestra definición lo decimos, somos los reyes de la fabricación. Tierra de ingenieros, declarada por nosotros. O sea, el mundo está dirigido por ingenieros, Euskadi también, por supuesto. Entonces, nos hemos creído esto hasta el punto que estamos dándole foco justamente a esas competencias. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que generamos es una hipertrofia. Somos muy buenos en una parte de la vida y la otra parte la tenemos un poquito descuidada. ¿Adivinar cuál es la parte que es más fácil de automatizar? Sí, justamente esa de ella. Es muy fácil automatizar todo lo que tenga que ver con la matemática, con el modelo mecanicista, con lo racional. Es un poquito más difícil lo otro, que es justamente lo que estamos un poquito más débiles. He hablado un poquito de cambio, todo el día se ha hablado de cambio, y da vergüenza hablar de cambio a estas alturas, porque bueno, desde que nacemos cambiamos, y tu organismo, aunque tú no lo quieras, está cambiando permanentemente. ¿Qué es lo que ha cambiado del cambio? Justamente que el cambio ha cambiado. El principal cambio del cambio es que cambió el cambio. ¿Qué significa eso? Que la principal novedad es la velocidad a la que ocurre, y lo impredecible, la intensidad. Y esa velocidad, sobre todo, viene empujada por la tecnología. No le echemos la culpa, porque finalmente la tecnología la creamos nosotros, pero fijaros la presión que pone la tecnología. Este es el tiempo que tarda una nueva tecnología en alcanzar los 50 millones de usuarios. Y cada año se reduce a la mitad a la velocidad a la que va ocurriendo. Fijaros, yo hice primero de informática en Donosti. Yo tengo aquí ese dispositivo, que es un pendrive, y yo conocí las tarjetas perforadas. Este aparato minúsculo
tiene miles de millones la capacidad de las tarjetas perforadas que yo conocí y con la que yo trabajé. A ese nivel vamos. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis hijos? ¿Los que no tenéis hijos habéis visto alguna vez un niño pequeño? ¿Habéis probado a llevar a vuestros hijos a ver Avengers, por ejemplo? Y luego prueba y ponle a tu hijo en la tele una película del año 90, no me voy a ir más atrás. ¿Sabes lo que dice tu hijo? ¿Qué es esto, tío? Aquí no pasa nada. ¿Me estás engañando? Ya no me voy a los años 80 o El Padrino, no, los 90. Esa es la velocidad a la que está ocurriendo. Fijaros, lo que pasa es que la tecnología avanza a una velocidad mayor que nuestra capacidad biológica para integrarla. ¿Por qué? Porque los seres humanos seguimos siendo iguales que hace 10.000 años. Tenemos las mismas 86.000 millones de neuronas en la cabeza y tenemos las mismas 24 horas al día que ya no nos dan para hacer todo lo que queremos hacer. Entonces, algo está pasando aquí. Esta aceleración permanente, lo que está ocurriendo es que nos está obligando a que nos tengamos que adaptar. Siempre tienes la opción de decir, oye, no, yo me voy a ir al monte, no quiero ni teléfono, ni coche, Está bien, pero parece que es poco habitual. Entonces, este cambio tiene una gracia. Fijaros, uno no cambia y sabe de dónde va a dónde viene. Uno sabe dónde va, pero no tiene ni idea de a dónde va. O sea, antes podías asumir que caías en otra pecera, más grande o más pequeña, con más o menos tráfico. Ahora no me voy a una pecera, ahora me voy al mar, y el mar que me voy a encontrar no tengo ni idea. Entonces, ¿cuál es la única alternativa? Y ya os digo, uno podrá discutir si eso está bien o no, si estamos destruyendo lo que queráis, es otra discusión, pero eso está pasando. Entonces, la cuestión acá es, ¿cuál es la única manera que tengo yo de sobrevivir acá? Bueno, fácil, aprender. Y para eso no hay que ser pedagogo. Es el dueño del segundo mejor restaurante del mundo, sabe que está en el negocio de aprender también, aprender a cocinar. Ahora, el tema con la velocidad es que si tu ritmo, si tu velocidad de cambio no es igual o superior a la del contexto en el que estás, bueno, no estás. Si el entorno cambia más rápido que tú, ya no estás. Una cosa que no he dicho, por cierto, si a alguien le interesa esta presentación, yo os la regalo, por si hubiera algo razonable que dijera yo acá, para que no os preocupéis en anotar nada. ¿Cuál es el impacto que tiene la velocidad del cambio? Fundamental. Hace que el conocimiento caduque cada vez más rápido. ¿Alguien ha escuchado hablar alguna vez de Blockbuster, la cadena de videoclubs? Cuando yo llegué a vivir a Santiago, hace 16 años, había un Blockbuster en la esquina de mi casa, este Blockbuster en particular. Hace años que ya no está. ¿Son tontos los de Blockbuster? No. Pero llegó Netflix, que tampoco son tontos, y ya Blockbuster desapareció y era el líder mundial en el negocio. Conocéis miles de historias. Hace 7 años en Chile hubo un terremoto descomunal. La mayor parte de todos los que estamos aquí en esa época, yo me acuerdo bien porque teníamos un BlackBerry en el bolsillo. BlackBerry está en el mismo lugar que está Blockbuster y unos cuantos más, ¿verdad? No voy a hablar de este caso porque no lo conozco en detalle, pero ¿quién se iba a imaginar hace unos años que Fagor ya no iba a estar? No está. Entonces, ¿qué significa eso? La única alternativa, por tanto, es aprender. Y claro, tú puedes decir, ¿sabes qué? Mira, lo siento, no tengo tiempo para aprender. No me interesa. Soy el mejor. Bueno, es tu decisión, pero si no aprendes, tendrás luego que asumir las consecuencias. Fijaros, ¿eso qué significa? Que aprender es incluso más importante que saber, porque el saber tiene fecha de caducidad. Aprender no, aprender te mantiene actualizado siempre. Y aprender lleva, junto en la otra cara de la moneda, lleva el desaprender. Me imagino que habéis visto el vídeo del tipo que anda en la bici y le cambian el manillar. Hey, it's me, Destin. ¿Lo habéis visto? Welcome back to Smarter Every Day. No os lo voy a poner, son 7 minutos, pero es un tío que le cambian el manillar de la bici y le dicen, oye, te doy pasta si eres capaz de andar 10 metros con esta bici que gira al revés. Chupado, se sube y el tío no puede. Y dice, joder. Y no puede, y se da cuenta que la cosa es bastante más complicada, y se dedica a aprender, le toma meses hacer eso, y luego se va por el mundo dando conferencias y retando a gente, le da pasta si es capaz de andar en bici con esta misma bici, y nadie puede. Se la pasa a su hijo y su hijo lo aprende en la mitad del tiempo. Y lo curioso es que un tiempo después el tío agarra una bici normal y no puede andar en la bici normal. Entonces, el proceso de desaprender, que en realidad es un proceso de desapego, dejo ir las certezas que tenía, que son las que me hacen estar aquí ahora, que son las que me han traído aquí, que son las que... Eso es un ejercicio muy jodido, es contranatural. Si es justamente lo que sé, lo que me hace valioso, lo que me da de comer, ¿cómo voy a olvidarme de...? No es que sea olvidar, pero tienes que estar abierto a dejar espacio para aprender cosas distintas, ¿verdad? Y eso es un ejercicio muy complicado. Bueno, somos lo que hemos aprendido. No hay 50 años de mala suerte ininterrumpida, no existe, no es verdad.
¿Qué seremos de aquí en adelante? Lo que seamos capaces de aprender. Hoy en día el aprendizaje no depende de nadie más que de ti. Antes uno igual tenía que ir a un sitio, había un profe. Hoy el aprendizaje está en todas partes. Todos llegamos así al mundo. Todos empezamos en pelotas, no sabíamos nada. Todo lo hemos tenido que aprender. Uno ahora ve un cinturón negro de karate y dice, joder, qué suerte tiene este tío. No, qué suerte no. ¿Cuántos años se ha dedicado a practicar, a aprender? No hay buena suerte tampoco. Entonces, tu vida depende de tu capacidad de aprender. Las organizaciones cada vez más no van a mirar el currículum de lo que tú has estudiado y has memorizado. Van a mirar qué cosas has aprendido, qué capacidad tienes tú de aprender cosas nuevas. Y por tanto, yo creo, y de nuevo esto es discutible, que la principal capacidad de cualquier ser humano es la capacidad de aprender. Y que si no aprendes, corres el riesgo de ser un commodity. Y cuando eres un commodity, bueno, eres sustituible, eres desechable, entre comillas, ¿verdad? Por tanto, si en un mundo estable el aprendizaje no existía, no se veía, en un mundo que cambia, es imprescindible. Tu vida depende de tu capacidad de aprender. Bueno, el siguiente elemento tiene que ver con los intangibles. Y quiero haceros ver una cosa que de nuevo es evidente, pero a veces hasta que uno no la mire y no se la pregunta, no la ve. Este es el ranking de los países más desarrollados del mundo. Todos estos países son productores de conocimiento, no de materias primas. A mí me ha tocado ir en los últimos años a Venezuela. De hecho, tenía que haber ido ahora a trabajar con esta empresa. Venezuela es el país más rico en reservas de petróleo con diferencia al resto del mundo. Es un país millonario, entre comillas. Y ya sabéis cómo está. Estos son los países más innovadores del mundo. Los mismos que los países más desarrollados. Y la tercera lista, el tercer ranking es el más divertido de todos. Estos son los países donde menos horas se trabaja. Que son otra vez los mismos. Y tú dices, joder, estos cabrones hacen trampa. Porque son los que mejor les va, encima innovan y encima lo curran. O son superdotados, claro, genéticamente, hostia, nacen con un cromosoma además. Fijaros la evolución del valor de las organizaciones en los años 70 y el valor de una organización hoy. En los años 70 valían por sus activos físicos, hoy en día valen por sus intangibles. Este artículo, que imagino que nadie lo leyó, es del año 2011. El software se está comiendo el mundo. Mirad de nuevo la composición del ranking de las principales empresas del año 2000, creo que es, y hoy. No hay ninguna de las que estaban en el año 2000 que están hoy y viceversa. Y todas estas empresas son empresas de intangibles. Ninguna de estas tiene ni hoteles, ni coches, no tiene nada físico. Tienen intangibles, han sido capaces de armar modelos de negocio distintos. Entonces uno dice, oye, ¿llegaron los intangibles? No, no llegaron, siempre estuvieron, nunca los vimos. ¿Os acordáis del Principito? Lo esencial es invisible a los ojos, ¿verdad? Entonces te aparece el presidente del Bayern de Múnich y dice, oye, cuesta más un jugador que construir un campo de fútbol, de hormigón, hoy en día, ¿verdad? Esta es mi amona, Aránzazu. Fijaros lo que me pasó una vez, yo vivía en Barcelona en esa época, y estaba en Donosti con el portátil en las rodillas, pasa mi abuela y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y le digo, estoy trabajando. Y me dice, ah, vosotros trabajáis con la cabeza. Yo ni caso, y al cabo de un rato digo, coño, claro. Para mi mona, si no estoy haciendo algo si no estoy sudando, ¿cómo coño cómo voy a estar trabajando? Yo estoy haciendo cualquier cosa. Es evidente, para ella el trabajo tiene que ser físico, se tiene que ver. Si yo os pregunto a vosotros, oye, ¿me podéis mostrar, no decirme, mostrarme vuestro trabajo, algún artefacto de vuestro trabajo, ¿qué me podéis enseñar? Tú llegas a casa, papá, ¿qué haces? ¿Me puedes...? Hostia, ¿cómo te cuento lo que hago? Bueno, si yo os pregunto en qué negocio estáis, vosotros estáis en el negocio del conocimiento, todos los que están en la educación. El otro día estaba en Sevilla con una empresa de aguas. Y yo les decía, ¿vosotros os dedicáis a abastecer agua potable? Ese es vuestro negocio. Esta mañana está con Nortegas aquí en Bilbao, con la gente del gas. ¿O estáis en el negocio que produce como resultado agua que tienen los clientes y en medio lo que gestionáis es un montón de conocimiento sofisticado que tu cliente no ve ni tiene por qué ver, pero que tiene como resultado agua? Y es muy distinto que tú te veas como una cosa como otra. Fijaros qué pasaría mañana si la gente de Ulma se va a trabajar a Orbea, si los de la Caja Laboral se van a Eroski, si empezamos a intercambiar a la gente de esas empresas y les mandamos cada uno para otra empresa. Ninguna de estas empresas funciona mañana. No es que las dejemos sin gente, es que movemos el conocimiento del lugar, si mandamos a la gente de la Universidad a Orbea, mañana nos sale una bici de allá, si mandamos a la gente de Orbea a Eroski, mañana es un despelote lo que pasa en los supermercados, etcétera, etcétera. Entonces, no es que sean las personas lo más importante, es el conocimiento que tienen las personas. Entonces, al final, todos los que estamos acá, todos en general, trabajamos con conocimiento. Esa es la materia prima que manipulamos, no tenemos otra.
Y eso, claro, lo convertimos en productos o servicios que luego los entregamos a alguien que nos los paga, ¿verdad? Entonces, todos estamos en el negocio del conocimiento, de diseñar, de entregar, de evaluar, como uno quiera. Y por eso todos vendemos, entre comillas, conocimiento. Y eso es un cambio gigante, porque pasamos a un mundo de neuronas, cuando venimos de un mundo de átomos. Y el mundo de átomos es el mundo industrial de lo que siempre se ha podido ver, tocar, de los activos físicos. El mundo en el que estamos, la sociedad del conocimiento, tiene que ver con las neuronas. ¿Sí? Fijaros, esta es una estadística del tiempo que se tarda en producir un Big Mac según la ciudad en la que estés. La misma hamburguesa, la misma empresa, pero milagrosamente en Tokio se tarda casi 3 veces menos que en Madrid, en Santiago y en Nueva Delhi. Prepárate a esperar un buen rato cuando pidas un Big Mac en Nueva Delhi. ¿Qué pasa? ¿Los japoneses también son superdotados y nacen para hacer hamburguesas? Aparentemente no. Tiene que ver de nuevo la misma empresa, el mismo producto, la manera en la que utilizas las neuronas. ¿Vamos bien? ¿Seguro? Yo tengo un detector de cuando me están engañando, aparte de que crece la nariz. Okay. Un par de cosas de tecnología, porque ya sabéis mucho de esto. Todas estas palabras seguro que las habéis escuchado. Y a algunos le producen un poquito escalofríos. Todo esto, la tecnología siempre es conocimiento. Es algo que antes no sabíamos, que lo convertimos en una herramienta, ¿verdad? ¿Y para qué vamos a hablar de automatización, de robots, de inteligencia artificial? Esto viene, pero quiero ver cuál es la relación que tiene esto con la educación. Fijaros, evidentemente todo va a pasar, todo va a cambiar, y ya está cambiando el hecho de que las máquinas, la automatización es como hacer que las máquinas tengan el conocimiento que tienen las personas. Ahora, cuando eso pasaba en trabajo que no queremos hacer, cojonudo, yo no quiero hacer esto, que lo haga una máquina. Pero claro, uno dice, oye, espérate, pero esto no solamente es trabajo repetitivo, rutinario, especializado. No, es que estos tíos también empiezan a publicar libros, esto salió ayer en El País, empiezan a pintar, y bueno, ya sabemos lo que pasa con los médicos y con lo que pasa con los conductores. Y no solamente eso, ya no hay que programar las máquinas para que hagan lo que queramos, es que las máquinas aprenden cosas ellas solitas, por lo cual ni siquiera hay que hacer el esfuerzo de enseñarles porque ellas solas aprenden, ¿verdad? Esto es lo que se nos viene. Y uno dice, oye, ¿esto como educadores nos afectará o no? Bueno, coño, ¿y qué pasa cuando hay un profesor que es robot? Hostia, ¿qué pasa si mi trabajo está en riesgo porque ya hay mecanismos para que los niños, los jóvenes aprendan, ¿verdad? Sabemos que la tecnología va a tener un impacto, está por decir cómo, uno lo puede mirar desde el punto de vista positivo, negativo, pero fijaros, quiero contaros una cosa que me pasó, es bien interesante porque esta es la primera vez en la historia que las máquinas amenazan con sustituir nuestro cerebro. Hasta ahora sustituían nuestras extremidades físicas. Y yo creo que deberíamos estar felices de eso. Y perdonad que estoy en Bilbao, pero ¿por qué deberíamos estar felices? Porque justamente nos empujan a hacer trabajo intelectual, que el trabajo jodido lo hagan otros. Deberíamos estar felices, coño, que hagan lo que yo no quiero hacer. Pero fijaros, a mí me pasó una cosa, yo no sé de casi nada, yo no sé nada de casi todo, pero tengo mucha suerte al final. Entonces, varios años me han invitado a un evento de neurociencias y yo les digo, ¿a mí para qué me invitáis si yo no soy neurocientífico? Me dicen, siempre hace falta alguien que tenga una mirada un poco disruptiva o distinta. Y cada año voy para allá y es divertido porque siempre hay un montón de psiquiatras, no hay nada más divertido que un psiquiatra argentino, borracho. Y no sé si hay algún argentino aquí, ¿no? Estamos a salvo, no importa, lo diría igual, porque es verdad. Entonces, el primer año que fue el 2014, cuando nos fuimos a cenar con los ponentes, yo dije, voy a aprovechar que estos tíos están un poco colocados, fijaros ya en las fotos estaban medio... Este es el argentino. Y les digo, oye, ¿os puedo hacer una pregunta? Vosotros que sabéis, y les dije, oye, ¿la capacidad del cerebro es finita o es infinita? Y los tíos me dicen, oye, espérate. Claro, tiene límites, claro que tiene límites, porque como todo dispositivo físico no puede hacer todo. Y dije, hostia, bueno, entonces, si tiene límites el cerebro, no le podemos pedir que haga todo. Entonces tenemos que replantearnos bien qué queremos que haga nuestro cerebro y qué no queremos que haga, que lo haga otra cosa. O sea, hay que pensar, hay que priorizar, hay que pensar qué cosas son útiles y qué cosas no. Entonces, evidentemente, las máquinas tienen mucha más capacidad que nosotros para almacenar cosas y para entregártelas luego en millones de formatos y de dispositivos. Por tanto, yo quiero que hagan el trabajo sucio. Yo quiero que hagan lo que yo no quiero hacer. No me importa que sea repetitivo, creativo, da lo mismo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué tiene sentido usar el cerebro? ¿Para qué tiene sentido desarrollar y entrenar el cerebro de nuestros niños? ¿Lo hacemos para seguir haciendo lo que hacen mejor las máquinas, que es en general lo que hacemos en las aulas? Contarles cosas, que los niños las retengan en la cabeza, que nos repitan lo mismo que le dijimos. Entonces,
o las usamos para otra cosa. Y eso es una decisión nuestra, no de las máquinas. Yo sé que en un mundo cooperativo hablar de colaboración es casi como perder el tiempo, pero no, siempre que hablamos de colaboración hacemos de lo mismo, y hablar de colaboración y colaborar no es lo mismo. Fijaros, dicho Masai, si tú quieres llegar rápido a algún sitio, vete solo, no esperes a nadie. Si quieres llegar lejos, evidentemente vete acompañado. El aprendizaje, el futuro, el conocimiento depende de la colaboración. No hay otra manera. Y cada vez eso está más claro. Porque es muchísimo más inteligente colaborar, si tú quieres alcanzar cualquier objetivo o cualquier resultado, que competir. Es evidente. Y aquí, por primera vez en la historia, el tamaño ya no importa. Al contrario, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? En general, el mundo de la educación sigue siendo una competición. Mira, a mí lo que me pasa, fijaros, si hay una cosa que yo veo en todos los países, en todas las industrias, en todas las empresas que te dicen, lo han dicho esta mañana alguien, el tema del trabajo en equipo, que ya a mí me viene jodiendo un poco hace tiempo. Pero al final lo que te dice es que la gente llega y no sabe colaborar con otros, porque todo el proceso educativo ha sido un proceso individualista. Entonces, ¿qué es esto de compartir con otro? No lo sé hacer, no es que sea un cabrón, es que nunca aprendí. Entonces, si uno mira, todo el proceso educativo es una competición. Dentro del colegio, entre regiones, entre países, da lo mismo. Y claro, cuando tú compites hay algunos que ganan y otros que pierden. Entonces, es nuestra decisión si queremos que haya ganadores y perdedores o si preferimos que todo el mundo gane en la medida de lo posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú con lo que tú sabes no vas a llegar a ningún lado si no eres capaz de sumarte y compaginarte con otros. ¿Por qué? Porque es muy evidente, nadie sabe más que todo el mundo junto, porque el conocimiento está distribuido por todas partes. Entonces, o te encadenas o no vas a ningún lado. Y el mundo para los egoístas va a ser muy complicado. Porque si tú no quieres y no compartes, nadie va a compartir contigo y cada vez el mundo va a ser más pequeñito. Entonces, finalmente, de nuevo, es una decisión. Y en muchos casos, los profesores de lo que se quejan es nos faltan espacios para compartir. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para. ¿Sí? Y finalmente, un par de datos del contexto en el que estamos. Y fijaros, uno puede mirar el vaso medio lleno y medio vacío. Si uno lo ve medio lleno, tenemos algunas características que cuando uno las ve desde fuera llaman la atención. Aquí el trabajo es ley. Aquí tenemos una relación con el trabajo que uno lo ve desde fuera y dices, están locos. Y efectivamente somos rigurosos y me dicen, mañana a las 9, la gente está a las 9, cumplen. Y eso parece obvio, pero yo vivo en Latinoamérica y os cuento que si alguien quiere, luego le cuento, ¿no? Entonces, efectivamente, si uno mira unos cuantos indicadores, estamos muy bien en muchas cosas. Hay que sacar pecho. Claro, somos tan eficientes que la gente que entrenamos en la formación profesional tiene trabajo. Y uno mira indicadores y es para sacar pecho. Ahora, si uno mira el medio vacío, que es el otro musculito, el otro bracito pequeño, pongamos que nos falta capacidad para relacionarnos. Somos muy buenos currando, pero eso de comunicar lo que hacemos, de enlazarnos con otros, ahí tenemos un poquito de déficit. ¿Sí? Entonces, claro, si no somos los más guapos del mundo, si no somos los más inteligentes necesariamente, claramente no somos los más fuertes, nos conocen porque hacemos cosas un poco que llaman la atención, pero no somos los más fuertes, estamos en un problema demográfico que ya lo han dicho con bastante... Y supuestamente, según dice la PISA, que yo no me la creo, nuestro sistema educativo tiene problemas graves. Es curioso que tengamos tan mal sistema educativo y sin embargo seamos la región que está más arriba en muchas cosas. Y además tenemos una tipología de empresas que son pequeñas. Yo viví en México DF. Todo Euskadi cabe en un barrio de México DF. O sea, somos despreciables porque somos pequeñitos. O sea, no tenemos masa crítica. Y hay algunos ámbitos en los que podemos mejorar. Y nuestras empresas, efectivamente, alguien lo ha dicho esta mañana, son un poquito rígidas todavía. Les cuesta, necesitan dar ese paso. Alguno de los ponentes lo ha dicho. Todavía nos cuesta como organizaciones. Entonces, está muy bien que queramos competir, pero tenemos que ser conscientes que hay algunas cosas que tenemos que hacer distintas porque si no, no vamos a poder. Porque si seguimos haciendo siempre lo mismo y un poco mejor, no vamos a poder llegar donde queremos llegar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles parece que son algunas de las cosas que hay que hacer? Bueno, entre comillas, si no somos los más grandes, los más fuertes, bueno, habrá que aprender a ser un poco distinto, básicamente flexible, básicamente ser capaz de cambiar rápidamente y aprender. Y somos capaces, de repente nos convertimos en una referencia en un ámbito que hace 50 años, ¿quién era Euskadi en el mundo de la gastronomía? Nadie. Bueno, si lo hicimos, se puede hacer. Es evidente que se puede, pero hay que tomar la decisión. Bueno, esto es como contexto, esto es un evento de educación, ¿verdad?
Yo os quiero contar de nuevo mi opinión, y hay cosas sobre las que uno muchas veces no se para a pensar, y es, hablamos de educación, ¿cuál es el propósito de la educación? ¿Para qué educamos? Fijaros, si uno mira cuántos de los elementos de contexto que yo os planteaba antes recoge la educación, uno se da cuenta que prácticamente ninguno forman parte por diseño. Poco cambio, muy poca relación con el mundo laboral, la tecnología por el lado, o sea, todos estos elementos que forman parte del contexto, ya no digo laboral, digo del mundo y de la vida, generalmente en la educación no están muy bien contemplados. Entonces uno dice, ¿alguien podrá creer que el diseño del modelo educativo se va a mantener haciéndole mejoras? Difícil. Fijaros, ¿cuál es el objetivo de la educación? Yo me tomé la molestia de mirar el Estatuto de Guernica. No hay ni una referencia a la palabra educación, ni una. Luego lo miré en la Constitución Española y hay un artículo, ni una referencia. Esa es la importancia que tiene la educación en ese momento. Y es el estatuto que rige. Ahora, todavía más básico, ¿qué entendemos por educación? Yo os aseguro que si ahora tuviéramos un par de horitas y hacemos un taller, yo os pido por favor que que pongáis por escrito vuestra definición de educación, y si aquí estamos 60 personas, tenemos 60 definiciones distintas. No os voy a decir lo mío, o sea, bueno, la mía es muy simple, pero fijaros, tomemos lo que decía alguien más o menos considerado que sabía de algo. Es hacer cosas nuevas, no necesariamente repetir lo que han hecho los anteriores, y además, el pensamiento crítico a mí también ya hace años que me hace un poco de ruido, pero gente que sea capaz de discutir o de dudar, por lo menos. Entonces, para mí la educación es algo muy simple, son cosas que te pasan, experiencias que tienes y te acuerdas. Porque si no te acuerdas, no fuiste educado. Yo estudié Derecho, igual que Koldo, en la misma facultad, en la misma generación. Yo no me acuerdo de nada de lo que estudié. Me hacen cualquier examen de la facultad de Derecho de primero a quinto y no lo apruebo ni de coña. Por tanto, yo puedo tener un título que dice que estudié Derecho y es una broma, es mentira, porque yo no sé nada de Derecho. ¿Cuántos de los que estáis aquí resolveríais esta integral? Entonces uno dice, coño, vosotros os regalaron también el título, porque si no lo recuerdas, no lo aprendiste, lo memorizaste para resolver o para hacer un examen y se borró. Eso no es educación. Y por tanto, de hecho, y esto también en Latinoamérica es clarísimo, saber mucho de números no te hace más inteligente, te hace que sepas mucho de números y ya está. No es ninguna capacidad extraterrestre. La educación tiene que ver con enseñarte a aprender. Ojalá que tú seas autónomo y ojalá que tú seas capaz de seguir aprendiendo toda tu vida las cosas que a ti te interesan, como pasa siempre. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿para qué educamos a los jóvenes? Y podemos discutir lo que decía antes Gamo, de si yo quiero o no quiero que esto sea una preparación, es discutible, tiene su punto, pero sí o sí las personas a las que educamos luego van a tener que sobrevivir y mantenerse de alguna manera. Y nos guste o no nos guste, van a tener que llegar a un mundo que eso sí, podemos hacer que sea ojalá lo más acogedor posible, pero este es el mundo que les va a tocar. Y hay que cambiarlo desde dentro, es difícil cambiarlo desde fuera. Bueno, lo que uno esperaría del proceso educativo es que te entregue herramientas para luego funcionar en el mundo y en la vida, a todos los niveles, ¿verdad? Y sobre todo, para que tú seas autónomo lo más rápido posible, para que tú tomes las decisiones y vivas las consecuencias de tomar tus decisiones. ¿Sí? Y eso no siempre se aprende en un aula. Entonces, claro, si durante todo el tiempo tú les dices a ellos lo que tienen que aprender, cómo lo tienen que aprender, cómo te lo tienen que demostrar y tienen poco espacio para ser autónomos, cuando llegan y tienen que tomar decisiones no saben cómo tomarlas, no porque sean unos ineptos, sino porque nunca les permitimos que tuvieran que hacer todo ese proceso, ¿verdad? Les damos la comida y no les enseñamos a cocinar. Para eso, ¿qué necesitamos? Como os digo, un montón de disciplinas, a todos los niveles. Uno va a tener que ser un ciudadano, va a tener que ser un padre. ¿Dónde te enseñan a ser padre y a criar un hijo? Criar un hijo es un proceso de aprendizaje tuyo y de enseñar a otra persona a aprender. Nadie te enseña para eso. Dice, no, hazlo, ya te funcionará. Entonces, todo esto también tiene que ver con que el proceso educativo te tiene que enseñar a darte herramientas para que tú luego puedas sobrevivir. Y efectivamente sabemos, alguien lo ha dicho también esta mañana, lo ha dicho creo que Gamo, cuando tú sales de la universidad te das cuenta que no sabes nada. Y la empresa dice, coño, otro tío que tengo que enseñarle cómo trabajar, porque no sabe trabajar, ¿verdad? Entonces, en general, lo que tenemos es una educación que no cumple la promesa que te hace. Te dice, oye, ven aquí 12 años y luego otros 5 más o 4, que de aquí vas a ser con un título. No es tan verdad. Entonces, uno se encuentra con este tipo de titulares brutales, donde te dicen, oye, esto es una estafa. Y ¿cómo podemos estar seguros de que la educación no está cumpliendo por lo menos toda su tarea? Bueno, porque efectivamente hay algunos números que nos dicen algo está pasando. Y no nos confundamos, si ahora tenemos mucho empleo, es ahora. Pero puede que mañana no, y
casualidad que calzó. Entonces tú te das cuenta que los jóvenes no tienen empleo, o que hay mucha gente que tarda un montón, o, por ejemplo, que hay mucha gente como yo que no volvería a estudiar lo mismo que estudió. De hecho, no sé si volvería a estudiar otra vez. No sé lo que haría, ¿verdad? Entonces, las empresas te dicen, oye, ¿sabes que el currículum académico cada vez importa menos? Yo empiezo a mirar otras cosas. ¿Sí? No es necesario. Y te dicen, oye, las empresas no encuentran a la gente que necesitan. Y no es que las empresas tengan razón, pero algo está pasando. Y lo más grave de todo para mí es esto. Es que si tú tienes un robot que es capaz de hacer los exámenes mejor que los alumnos, y un robot, creerme, que no tiene ni idea que está haciendo un examen, y que no es consciente de que no sabe nada, significa que el sistema educativo que tenemos está desviado. No puede ser que una máquina que no sabe ni lo que hace haga mejores exámenes que la mayor parte de las personas que estamos enseñando. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que decimos, no, si el proceso está bien, lo que falla son los resultados. Si los alumnos sacaran mejores notas, esto funcionaría bien. Entonces, claro, cuando uno mira esto, se echa las manos a la cabeza y estamos mal en el ranking, hostia, algo hay que hacer. ¿Qué indican estos rankings? No mucho, ¿verdad? Pero eso, ¿sabes lo que sirven estos rankings? Para buscar a quién echarle la culpa. Entonces, coño, salen mal, los profes no enseñan bien. Entonces, la culpa es de los profes o de los alumnos, que no estudian. Entonces dices, hostia, hallar la X... Hostia, pues, ¿y no está la X ahí? Sí que está. Entonces, la cuestión es, ¿está mal la respuesta o está mal la pregunta? O a este tío le tengo que dar otra alternativa, otra nota, y decir, coño, a este tío, pues también, es verdad. Pero no, imaginaros que es tener 20 o 30 tíos donde cada uno responde una cosa y yo tengo que valorarlas todas, no puedo. ¿Por qué? Porque mi sistema mecanicista industrial me dice, oye, esto tiene que ir lo más eficiente posible. Entonces, si la educación está desacompasada, mira, ¿tiene que ver con los profes? Difícilmente. Siempre podemos tener mejores profes, y mejores médicos, y mejores ingenieros, todo. ¿Es culpa de los alumnos? No es culpa tampoco, de hecho, no creo que sea fácil de medir, pero yo creo que tenemos las mejores generaciones de la historia y cada generación siempre va siendo la mejor de la historia. Y no es una cuestión de infraestructura, nunca hemos tenido más, y nunca es cuestión de tecnología, nunca hemos tenido la tecnología que hemos tenido. Tiene que ver con el modelo que tenemos. Es una cuestión de mirarlo por arriba, no mirar los componentes. Los componentes se comportan en función del modelo en el que están, del ecosistema. Y tienes un ecosistema que se diseñó hace 300 años para otro mundo. Entonces es injusto que le pidas que responda a un mundo que es diferente. O sea, ¿qué va a hacer? Si siempre hemos jugado así y ahora hay que jugar de otra manera, hostia, pues yo siempre he jugado así. Entonces, ese sistema lo que te dijo, mira, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay un cuerpo de asignaturas, hay un señor que es un profe, hay que estudiárselas, hay que repetirlas, hay una nota, ya lo sabéis, la ceremonia. Pero fijaros, lo grave de eso es que te dice, mira, ¿sabes para qué sirve el cerebro? El cerebro sirve para almacenar cosas que generalmente escuchas o lees, luego para recordarla y repetirla en un examen. Y si esto lo haces bien, eres un tío inteligente. Y si te desvías o te pierdes por el camino, tienes un problema de aprendizaje. Y dices, joder, macho. Estamos menospreciando la capacidad del cerebro si le pedimos que haga eso, que nunca ha sido muy útil y ahora mucho menos. ¿Por qué? Porque tenemos dispositivos donde todo está actualizado en miles de formatos. ¿Para qué me quiero acordarme el número de teléfono? Hostia, si no me acuerdo ni de mi número de teléfono, ¿para qué? Quiero usar mi cerebro para cosas un poquito más atractivas. Entonces, finalmente, el aprendizaje, que es un proceso natural, lo convertimos en algo artificial, que si ir a una clase, escuchar a un profesor, entonces, ¿cómo hostias vas a estar 8 horas escuchando? Si es que no se puede, si es antinatural. Fijaros, esta noticia a mí me sacó de mis casillas. Cuando lo vi, yo soy joven ahora y os juro que me hierve la sangre. El talento escasea. ¿Cómo que el talento escasea? No me jodas. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos gente tonta ahora? Tenemos un montón de gente. Lo que hay que decir es qué es el talento. Talento hay como siempre. Lo que no habrá es gente, no nos hemos dado la molestia de enseñarle a gente a cosas útiles si lo que queremos es que sean empleables. Pero no le podemos echar la culpa otra vez a la gente. ¿Por qué? Las empresas necesitan, no hay gente, la culpa es... No, coño, si las empresas necesitan y hay que proveerlas, entonces enseñémosle, porque si les enseñamos lo van a aprender igual o mejor que nosotros. No puede ser culpa de... De nuevo, hay un culpable fácil al que echarle todo encima. Entonces, cuando yo vi esto, dije, no me jodas, macho, o sea, otra vez la culpa es que no tenemos talento. Bueno, en fin. ¿Qué cosas creo yo que uno debería modificar si realmente quiere que el aprendizaje sea parte de nuestra cultura? Y de nuestra cultura es desde que nacemos hasta que nos vamos. Muy fácil. ¿Qué enseñamos, cómo enseñamos y cuándo enseñamos?
¿Qué enseñamos? Es evidente, esto lo ponía yo antes. Los profesores creemos que los alumnos quieren enseñar lo que nosotros les queremos aprender. Y eso es mentira. Y eso es mentira en la vida completa. Las personas queremos aprender lo que a nosotros nos interesa aprender. Fijaros, no solamente lo que queremos, sino además cuando nosotros hemos decidido, ¿sabes qué? Que a las 9 lengua. ¿Te interesa? No, da lo mismo si te interesa o no te interesa. A las 9, lengua. ¿Sí? Entonces, claro, de nuevo, el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Y no nos hemos enterado de eso todavía. Es que a mí me va bien que ahora sea de la... Pues te hará muy bien, pero no te va a funcionar. ¿Sí? Fijaros, una pregunta que jamás o que muy raramente nos hacemos es ¿qué será importante aprender? ¿Y por qué eso y no otra cosa? Yo soy bastante preguntón. Yo hace unos años, yo suelo escribir un artículo todos los meses y de vez en cuando pregunto a la gente. Y es un problema preguntar porque la gente te responde. Entonces luego hay que procesar todo eso y devolvérselo. Y yo pregunté hace varios años a un montón de gente en varios países ¿qué te gustaría que tu hijo dominara, supiera de verdad cuando terminara su educación escolar? Fijaros lo que me respondieron. Curiosamente es lo que aparecía el de Vizcaya Talent, es el que hacía, fijaros, y esto es de hace varios años atrás. Trabajo en equipo, sagrado trabajo en equipo, inglés, que aparecía también antes, autoestima, proactividad. Entonces tú dices, hostia, a ver, ¿dónde está la álgebra? No está. Y dice, joder, se habrán equivocado. Física, a ver si la física... Busca las asignaturas del colegio y no las vas a encontrar. Entonces tú dices, bueno, está bien, estos ciudadanos de a pie, pero gente que lleva un recorrido en la vida y que se da cuenta de qué cosas te van a hacer falta luego en la vida para funcionar. Entonces no puede haber tanta diferencia entre lo que las personas sabemos que necesitamos y lo que estamos enseñando. Porque lo otro es, mira, cuando salgas arréglatelas como puedas y ya aprenderás esto como tú puedas. No puede ser. Sí nos ponemos de acuerdo en que estos elementos son importantes. Y luego ya veremos la manera en la que las enseñamos. Entonces ya sabemos qué es lo que hoy en día los estudios nos dicen. Sí, las habilidades blandas, transversales, exactamente esto. Y esto lo sabemos desde hace un montón de tiempo. No es que ahora alguien ha venido con las tablas de la ley y nos ha dicho, oye, esto es lo que hay que aprender. Entonces, en la vida no importa memorizar respuestas. Para eso se lo pregunta Google. En la vida lo que importa es hacer cosas. A ti no te pagan por lo que sabes. A nadie le hacen un examen todos los meses y le dicen, a ver, ¿cómo te ha ido el examen este mes? Ah, coño, pues tu sueldo va a ser un poco mejor este mes. ¿Te ha ido mal? Ah, hay que estudiar. No, ya no estudias, eso de estudiar ya no existe. Los exámenes ya no existen, los exámenes son los proyectos que haces, los clientes que tienes. Entonces, importa hacer, no saber, hacer. Entonces, cuando tú preguntas a la gente si tu objetivo es qué tienen que saber, las respuestas siempre son contenidos. Y eso son asignaturas. Si la pregunta es qué tienen que saber hacer, las respuestas son siempre actividades. Haz. Aprender haciendo, que decía esta mañana Gamo. Para mí no es al final, para mí eso es el principio. Entonces la pregunta es, hostia, ¿y por qué hay que estudiar? ¿Os acordáis cuando estábamos en el cole? No puedo quedar con mis amigos porque tengo que estudiar. Estudiar y luego no te acuerdas de nada. Bueno, este señor, por poner un ejemplo, le fue tan bien por todo lo que estudió. Yo creo que aprender merece la pena. Estudiar es una cosa distinta. Estudiar te puede llevar a aprender, puede ser un componente. ¿Sí? Pero fijaros, si tenemos que repensar en qué estamos enseñando, porque sabemos que el mundo va a ser un poco distinto, la manera en la que enseñamos, esto también lo habéis escuchado un montón de veces, tú no puedes enseñar si no sabes cómo se aprende. Y tampoco puedes enseñar aquello que no sabes hacer. ¿Sí? Entonces, si tú antes no lo has hecho, es muy difícil que tú logres que otros aprendan a hacer cosas que tú ni siquiera sabes cómo se hacen. Es un pequeño contrasentido, ¿verdad? Y esto sigue siendo ley. En muchos casos. Este es el rol mío, este es el rol tuyo. Ahora, fijaros, a mí me tocó ser juez en algunos eventos y en algunos concursos relacionados con el aprendizaje y tú entras en un aula y en 3 minutos puedes saber lo que está pasando. Dime cómo enseñas y te diré cómo crees que aprende la gente. Si tú entras en un aula y te encuentras a un profesor que está hablando y los alumnos que están escuchando, tú crees que la gente aprende escuchando. ¿Eh? Yo creo que el modelo suele ser ese. Si yo sé, tú no sabes, yo te explico, entonces el que hace el trabajo, el 95% es el profesor y los demás escuchan y claro, así es. Y esto lo sabemos desde tiempos inmemoriales. Y hay una pregunta previa que uno se tiene que hacer. ¿Para qué aprende una persona? En general, aprendemos para alcanzar un objetivo que nos importa a nosotros, no a mi profesor, no a mi padre, no a mi jefe, a nosotros. Y cuando ves tú los objetivos que tienes para aprender en el colegio o universidad, generalmente no son objetivos tuyos. Por eso lo que hablan de la curiosidad, la motivación, es muy difícil cuando no nace de ti. Fijaros,
Este es un niño al que queremos enseñar a gatear. Y lo que le ponemos es un juguete que hace ruido y que al niño le despierta la suficiente atención como para que quiera moverse y se quiera desplazar a buscarlo. Al final, nos voy a poner toda la secuencia, el niño aprende, desarrolla sus capacidades. ¿Por qué? Porque está buscando un objetivo que le llama la atención. Y esto es básico en el ser humano. Hay algo que te interesa, que te gusta, y tú desarrollas. Y aprender para ti es invisible, es una herramienta para conseguir un objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para aprender? Bueno, lo primero y lo más jodido es un aprendedor motivado. ¿Puede uno motivarlo desde fuera? Puede, pero es muy jodido. Ahora, ¿las personas están motivadas? Están motivadas. Hay que descubrirlo, hay que darse un esfuerzo para eso. Cuando uno tiene eso, que eso es bastante complicado, claro, hace falta alguien que sea capaz de diseñar lo que hablaba esta mañana Gamo. El juego sí, pero coño, pero el juego hay que inventárselo y hay que desarrollarlo. Y los juegos están pensados para divertirse, no necesariamente para aprender. Uno tiene que modificar el juego para convertirlo en una herramienta de aprendizaje. El juego de por sí es entretenimiento. Y con eso, y ojalá algún experto, que puede ser la misma persona, uno diseña un proceso de aprendizaje. ¿Os gusta el cine? Ustedes no estáis muy convencidos, ¿eh? ¿Sí? ¿Os acordáis de esta película? Esta es una película de cómo diseñar un proceso de aprendizaje elaborada por Hollywood o por quien sea, o sea, ni siquiera saben de educación, pero que os presento al aprendedor motivado. Lo acaban de hacer Rey, tiene que dar discursos, tartamudo, Segunda Guerra Mundial, hostia, me interesa aprender a dar discursos, porque, ¿verdad? Y os presento al diseñador, que es el tipo que dice, mira, no te voy a decir cómo hay que hablar, te voy a diseñar ejercicios y te vas a equivocar y ojalá te equivoques, pero te jodes que te equivoques y te fastidia aunque seas Rey, porque tienes que aprender, ¿verdad? Obvio, ¿cómo aprendemos? Lo primero, haciéndolo. De nuevo, lo sabemos hace siglos y lo sabéis mejor que yo. Y de hecho yo creo que si tú no haces una cosa distinta. Te informas, lo que tú quieras, pero si el aprender no incluye aplicar lo que estás aprendiendo, no es aprender. Esto apareció el otro día en El País. Hoy en día tenemos la tecnología que nos permite practicar cosas que antes eran muy difíciles. Sin tecnología había muchas limitaciones. Hoy tenemos el mejor mundo posible comparado con lo que hacíamos antes. Segundo, aprendemos con otros y de otros, en colaboración. Es mucho más eficiente aprender junto con otros. Y lo tercero, aprendemos de los errores. No directamente del error, de la reflexión que produce el error para intentar entender por qué me equivoqué y corregirlo para la próxima vez. Y los errores en general son un tabú. Esto da para un monográfico, si queréis. Si paso la prueba y me invitáis otro año, o si queréis hablamos del error. Entonces, ¿se puede hacer que los alumnos quieran aprender? Sí se puede, pero hay que tomárselo con un poquito de... Y claro, aprender exige pensar, exige reflexionar. Si no, no es aprender. Entonces, claro, ¿cómo yo puedo hacer que tú pienses y reflexiones sobre algo? Bueno, me imagino que conocéis a Dewey. Dale a la gente cosas que hacer, no cosas que aprender, porque el hacer es tan potente que te obliga, si yo te desafío lo suficiente, a tener que aprender y tener que pensar, ¿verdad? Entonces, para que tú pienses, reflexiones, necesitas un problema que te preocupe lo suficiente. Necesito desafiarte con algo que te interesa y que no puedes conseguir y que entonces quieres aprender, entonces tienes ese muñeco que hace ruido y yo quiero llegar y voy a aprender a gatear simplemente porque me llama la atención y lo quiero agarrar, ¿verdad? Esto es lo mismo que pasa cuando tienes un hijo. A mí mi madre me regaló este libro cuando mi hijo no existía en el horizonte. ¿Qué importancia le dio a este libro? Ninguna. Lo mismo que pasa en las clases en el cole y en la universidad. A mí me cuentan cosas, pero yo no me he hecho la pregunta. Cuando yo me hago la pregunta porque vienen Íñigo y Pablo, digo, hostia, ¿esto de ser padre qué será? Y entonces me importa. Entonces, por eso yo creo que primero va la práctica y después va la teoría. Y no al revés, porque la práctica te lleva a hacerte preguntas y a buscarlas en la teoría. Mientras no hay práctica posible, la teoría queda en el aire colgando. Por eso, si me viene la información sin que yo me haya hecho la pregunta, no puedo aprender. La pregunta tiene que ser mía. Y en el colegio, en la universidad, las preguntas no son tuyas. Tú respondes preguntas que no son tuyas. Entonces te especializas en responder preguntas que no son tuyas, que como no te importan, pues al cabo de poco tiempo lo olvidas. Es mucho más difícil aprender a hacerse tus preguntas. Y en el cole y en la universidad te valoran por tus respuestas, no por tus preguntas. Si yo tengo 30 tíos preguntando, hostia, se me alborota el gallinero, no puedo. Entonces, ¿cuál es la premisa aquí? Yo no te voy a decir lo que hay que hacer, no, hazlo y cuando tengas problemas yo te voy a ayudar. Yo me dediqué una vez a contar, este es el día que Íñigo aprendió a caminar. ¿Os acordáis del día que vosotros aprendéis a andar? Yo contaba cuántas veces se caía Íñigo al cabo del día intentando caminar. Y se caía un montón de veces.
Y yo estaba tentado de ayudarle a levantarse y dije, no, espera. Hasta que el tío no pueda levantarse, yo me voy a esperar a que él lo intente y que él haga el esfuerzo. Entonces, inténtalo, yo te voy a diseñar un espacio, cuando tengas muchos problemas yo te voy a ayudar, pero no te voy a levantar. Es más, no te voy a decir lo que tienes que hacer para que tú seas justamente el que tenga que hacer el esfuerzo. ¿Sí? Entonces, hoy en día la tecnología, de nuevo, nos brinda posibilidades que hasta hace poco era mucho más difícil. No podemos decir que no tenemos recursos, tenemos más recursos que nunca. Y a este tío lo montan en una montaña rusa y sus amigos se descojonan de él. Pero fijaros, uno puede hacer esto con la tecnología. Sí, los tíos se vibran, ¿por qué? Porque yo lo que puedo hacer es inventarme situaciones y colocarte allí con fines de aprendizaje. Y lo último es el cuándo. Y el cuándo, de nuevo, depende de cada uno. Yo conozco gente de 30 años que son ancianos porque han dejado de aprender y hay gente de 100 años que sigue aprendiendo. De nuevo es una decisión. Hasta hace poco teníamos estos son como las dos caras de la misma moneda. Había una etapa para aprender y una etapa para aplicar lo aprendido. Uno estudiaba y luego trabajaba. Hoy esto se ha mezclado. Hoy aprender y trabajar es parte del mismo proceso, eterno. De hecho, aprender y trabajar es lo mismo. Claro, esto te obliga, es una situación jodida porque te obliga a estar en el presente y en el futuro al mismo tiempo. O sea, estás hoy viendo lo que pasa y al mismo tiempo tengo que estar mañana viendo lo que puede pasar mañana. Y es bien jodido, pero esto es lo que nos exige, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje ya no es una actividad puntual que tiene inicio y final. No, esto es un estado permanente. Y lo mismo, por tanto, no es un suceso que ocurre y desaparece. No, esto es un proceso. Aprender va a ser siempre. ¿Sí? Caray. Claro, el principal enemigo del aprendizaje es creer que yo ya no tengo nada que aprender. El ego. Y al contrario, hay quien dice, no, yo sé, yo asumo que tengo muchas cosas para aprender. Toda la vida voy a poder seguir aprendiendo. ¿Sí? Fijaros, una cosa que me llama la atención, el tío de Nadal. Y estas son varias entrevistas que el tipo habla siempre de lo mismo. Aprender y mejorar. El tipo dice, el talento de una persona es la capacidad que tiene de aprender. La capacidad de aprender. Estas son entrevistas distintas. Hay mucha gente que te reconoce, efectivamente, si tú eres capaz de aprender, vas a poder vivir. Un par de palabras sobre los alumnos, porque aquí hay varios actores. Y vosotros los conocéis mejor que yo. Y esta tipología ha ido cambiando y va a seguir cambiando. Y nosotros fuimos así para los que estaban antes que nosotros. Pero fijaros, ¿conocéis a Darín? Ahora dicen que el trabajo más hermoso... ¿Me puedes subir el volumen? ¿Me lo puedes dejar arriba? A ver. Ahora dicen que el trabajo más hermoso del actor o de la actriz es la búsqueda y la preparación del personaje, que no hay nada más maravilloso que eso. Es probable. Es probable, sí, es lo que te alimenta, lo que te... En realidad, toda vez que nosotros sentimos, no digo los actores, digo los seres humanos, toda vez que sentimos que estamos aprendiendo algo, que nos estamos acercando a un conocimiento, es uno de los placeres máximos. Por eso es que defiendo tanto el tema de la educación. Es uno de los placeres máximos, dice Darín, que es actor. Entonces uno dice, oye, espérate, ¿qué pasa con los niños? Con nuestros niños, ¿ya no quieren aprender? O sea, es la primera vez en la historia que llega una generación que ya no quiere aprender. Qué casualidad que nos tocó a nosotros. ¿O será que no quieren aprender lo que nosotros les queremos enseñar? Que es distinto. Entonces no me voy a meter en esto porque esto da para mucho, pero ¿qué es lo que uno ve? Y esto no lo ve solamente en el aula, lo ve en casa. Mira, tú antes, ¿cuántos de los que estáis aquí hicisteis la mili? Ya sé que estoy hablando de cosas que ya son... ¿Quién hizo la mili? Hostia. Qué recuerdos, ¿eh? Bueno, en la mili yo estuve en la Academia de Infantería en Toledo, o sea, el sumum. Se comía cuando ya no me acuerdo quién era, decía que se comía y se terminaba de comer cuando no sé quién decía que se terminaba de comer. Y si habías terminado o no, te jodías, daba lo mismo. En tu casa, cuando nosotros éramos pequeños, tú no decidías lo que se iba a comer, se comía. Tú pide una pizza ahora en tu casa y tienes que negociar con todo Dios la pizza que vas a pedir. Porque antes... a ese nivel. Entonces, estos tíos, ya podemos decir, si nos gusta, lo mismo. Estos esperan otra cosa. Esperan participar, esperan opinar, esperan que se les tenga en cuenta, por lo menos, ¿verdad? Y lo otro, esperan que les enseñamos cosas útiles. Nadie tiene tiempo hoy en día para, o por lo menos si quiero aprender cosas que no son útiles, que lo haga yo en mi propio tiempo. Ahora, fijaros que hay una cosa que nunca nos hemos preguntado,
¿Qué es un buen alumno? ¿Qué capacidades tiene que tener una persona que es capaz de aprender? Eso nunca lo pensamos. Finalmente, vamos a hablar del rol del profesor. ¿Estáis muy cansados? 5, te va a ser un poquito más. ¿Pueden ser un poquito más de 5? ¿Seguro? El que esté muerto, que por favor, que... Fijaros, al final, esto parece un chiste de Forges, pero como siempre los chistes llevan un pozo gigante de realidad. Al final, un profesor hace millones de cosas que no tienen que ver con lo que supuestamente tiene que hacer un profesor. Al final es psicólogo y es de todo, ¿verdad? Y bueno, esto ya lo sabéis vosotros, yo creo que no hay ningún trabajo que sea más importante por la responsabilidad que ello conlleva, porque tú estás desarrollando seres humanos y esto no es un proceso sistematizable, claro, lo puedes sistematizar si tú quieres, pero esto es un arte que no me funciona igual con todo el mundo ni casi con cada uno, ¿verdad? Fijaros, hace unos años, en el 2007, hace 12 años, a mí se me ocurrió preguntar a unos cuantos jóvenes que estaban estudiando quién de ellos, qué querían ser de mayores, o sea, cuando terminaran. Y ni Dios me dijo que quería ser profesor. Y yo dije, hostia, ¿qué pasaría en el mundo si nadie quisiera de repente, lo mismo que aquí no queremos tener hijos ya? ¿Qué pasa si nadie quiere ser profesor? Y bueno, mira, el otro día, hace poco aparecía también, hay muy poca gente que vea la educación como una profesión atractiva, ¿verdad? Entonces, claro, uno mira las razones y efectivamente el panorama en cuanto al, si quieres ser millonario, no seas profesor. El apoyo, la vocación, o sea, uno se da cuenta que el panorama no invita mucho. Los medios de comunicación generalmente no están bien evaluados, mucha de la gente supuestamente no sabe, los sueldos, lo que hablábamos antes. Entonces, la percepción social, ¿os acordáis que antes en los pueblos el profesor junto con el médico, el cura, que ya vemos que está... Había una serie de profesiones que uno decía, estos tíos son intocables. Bueno, hoy en día, en la mayor parte de los casos, a los profesores se les evalúa en función de los resultados de las notas que sacan los alumnos. Esa es la manera de evaluar a un profesor, ¿verdad? Y de hecho, en muchos países, yo vivo en un país, la mitad de mi tiempo en Chile, que es neoliberal a tope, entonces lo que se está buscando es justamente pagar a los profes en función de las notas de los alumnos, o sea, ya vinculémoslo de manera directa. Y para los alumnos, si a un alumno le pregunta cómo ve a un profesor es un obstáculo. Es lo que se interfiere entre mí y el resto, y mi vida y mi libertad. Es un tío que decide sobre mi futuro. Entonces uno dice, oye, espérate, ¿el rol de los profesores va a ser cada vez menos importante de aquí en adelante? Y por tanto, cada vez les tiramos más. Fijaros, yo creo que no. No tengo ninguna capacidad de predecir el futuro, pero yo creo que no. Por una razón muy simple. Aprender es el proceso que crea conocimiento. No hay nada más importante en este mundo que el conocimiento. El proceso de producción de conocimiento se llama aprendizaje. Por tanto, dominar el proceso de producción de conocimiento que se llama aprendizaje es un rol fundamental. Entonces, en esta sociedad de conocimiento del aprendizaje, las personas que tengan capacidad de hacer que las organizaciones y las personas aprendan van a tener un rol fundamental seguro. Ahora, no va a poder seguir siendo el mismo. Algunas cosas que hay que cambiar son evidentes, lo decíamos antes. Yo no me quiero especializar en aquello que las máquinas hacen mejor que nosotros. Por tanto, hay que desarrollar otras habilidades que además son las que sabemos que más impacto tienen en la vida de las personas. Y por aquí hay un espacio gigante. Claro, esto no se enseña como se enseña una asignatura, ¿verdad? Por ejemplo, ayudarle a la gente a hacerse preguntas. Por ejemplo, y esto parece básico, ayudar a la gente a escuchar o a observar. Por ejemplo, si el rol de desarrollar el aprendizaje es el más importante, entonces ojalá que tú seas capaz de instalar en las personas el bichito de aprender. Da lo mismo el qué, pero que las instales no el miedo de aprender, sino las ganas y el hambre por aprender. Y entre comillas, yo creo que hay un rol fundamental que es justamente el de retroalimentar, el de ayudarte a aprender, el que te des cuenta de las cosas que haces, cómo las haces, por qué las haces. No indicarte el camino, sino ayudarte a reflexionar. ¿Sí? Bueno, y hay mucha gente que reconoce que hay profesores que tuvo en su vida que le marcaron y le impactaron el resto de su vida. O sea, un profesor efectivamente puede impactar en la vida de las personas. Lo segundo que yo creo es que para que tú eduques a otros deberías tener una cierta experiencia de vida. Y esto es histórico. O sea, en el ser humano históricamente las personas mayores eran las que más tiempo dedicaban a los jóvenes porque eran justamente las que más experiencias tenían. Y al contrario, si eres un profesor novel, que es lo que domina son asignaturas, lo único que vas a poder hacer y transmitir son asignaturas. Yo creo que aquí lo importante de nuevo son las experiencias de vida que yo puedo transmitir.
Lo tercero es que si la educación realmente creemos y el aprendizaje que es un tema medular para el futuro de un país o de una sociedad, entonces toda la sociedad tiene que participar en el proceso, no solamente los profesores. Los profesores lo viven todos los días, pero el resto de la sociedad debería participar en el proceso de aprendizaje y debería tener un rol y todos deberíamos contribuir si de verdad nos creemos que esto es importante. Fijaros, estas son estadísticas que yo saco, en este caso, de los periódicos. En Chile, estos son los sueldos según las asignaturas. Los mayores sueldos siempre las tienen las ingenierías. Los peores sueldos siempre los tienen las carreras de educación. O sea, de nuevo, el mensaje es, si quieres malvivir en este mundo, estudia algo que tenga que ver con la educación. Entonces, si de verdad nos creemos que la educación es importante, entonces tenemos que atribuirle este rango. No hay que hacerse millonario, no, pero tiene que tener el estatus, la responsabilidad, la compensación, la relevancia que le tenemos que dar. O si no, no nos lo queremos. Estamos diciendo una cosa y con la otra mano estamos haciendo la contraria. ¿Sí? Y hoy en día lo que te dice el mundo es, mira, tío, te va a ir mejor pegando patadas a un balón que aprendiendo cosas. Entonces, ¿qué hace la gente? Se va a pegar patadas a un balón, porque además es más divertido. Ahora, esto de nuevo nos lleva al tema de qué es un profesor, y que es una pregunta que yo me hice también hace 10 años. ¿Qué será un buen profesor? Yo creo, y lo he dicho antes, creo que ha sido Gamo, yo creo que el rol de un profesor no es enseñar, es lograr que las personas aprendan, que es muchísimo más complejo, ¿verdad? Y entre comillas, yo creo que, y alguien lo ha dicho también, creo que ha sido el de Vizcaya Talent, es hacer un vínculo, hacer un match, un link entre lo que a las personas les interesa y lo que queremos que aprendan. Y con cada uno es una cosa distinta. A mi hijo Íñigo hubo una época que le encantaba el fútbol y yo quería que leyera. Y todas las mañanas salía disparado a buscar el periódico porque quería leer los resultados del equipo que a él le gusta y aprendía a leer sin darse cuenta de que estaba leyendo. Él estaba consiguiendo un objetivo que le gustaba, yo estaba consiguiendo que él aprendiera lo que yo quería. Pero eso es un esfuerzo que nos tenemos que hacer, es decir, cómo vinculamos las cosas que les interesan, porque a todos nos interesan cosas, con las cosas que queremos que aprendan. Ahí está el ejercicio. ¿Y eso qué significa? Que te convierte, y yo creo que es mucho más apasionante, en un diseñador de experiencias de aprendizaje, que tienes que ser capaz de entender qué es lo que le importa a otro y que con tus herramientas eres capaz de diseñar ese proceso. ¿Sí? Y además tienes que acompañar por el camino, no para decirte de antemano lo que va a pasar, sino para que cuando te caigas yo te pueda brindar, mira, ¿quieres saber cómo se puede hacer esto? ¿Quieres ver ejemplos de cómo? ¿Quieres entender por qué te has caído? Inténtalo de nuevo. ¿Sí? De nuevo, tenemos un pequeño ejemplo. Yo diseño ejercicios, yo voy en el camino, yo te acompaño, pero no te digo lo que tienes que hacer, no lo hago por ti, te pido que lo hagas tú. ¿Sí? Entonces, un buen profesor al final es un tío desagradable en muchos casos, y que te provoca y te cabrea, y al final te hace que des lo mejor de ti mismo, y eso lo recuerdas con el tiempo. En el momento que te jode dices, este tío es un cabrón, pero luego te das cuenta que menos mal que este tío es un cabrón que me hizo hacer cosas que luego me doy cuenta que eran justamente lo que yo necesitaba. No me lo puso fácil, no te lo tiene que poner fácil. Finalmente, efectivamente, un buen profesor te puede dejar huella. Ok, terminamos. Conclusiones. Bueno, yo creo que efectivamente no hay nada más importante que asegurar que a los jóvenes tienen las herramientas que necesitan para vivir. Y por tanto es posible que arreglando algunos temas con la educación arreglamos montones de otros problemas, que no es que estén causados por la educación, pero una mala educación influye en temas de salud y en temas de empleo, en miles de cosas. Ahora, en general, todavía mantenemos, en algunos sitios más que otros, una educación que pretende que las cosas sigan siendo como siempre una pequeña evolución. Y eso yo creo que no nos va a llevar. Finalmente, dedicamos demasiado tiempo a enseñar cosas que no merecen la pena y que se olvidan y dejamos de hacer esfuerzos en enseñar cosas que sabemos que son importantes, pero que no sabemos muy bien cómo enseñarlas. ¿Sí? Entonces, uno mira, coño, los finlandeses, y los finlandeses, ¿por qué carajo se preocupan de cambiar un sistema que les funciona? Y lo cambian porque se dan cuenta que no está cumpliendo con los objetivos que tienen. Por muy bueno que sea y sea el mejor del mundo, si no cumple los objetivos que ellos tienen, que es preparar a los jóvenes para el mundo que van a vivir, entonces no me sirve. ¿Sí? Yo creo que no hay nada más importante que aprender. Hay cosas igual de importantes que aprender. Si tú no comes, te mueres, si tú no duermes, te mueres, pero si tú no aprendes, te mueres también, a ese nivel. Entonces, nuestra vida, insisto, depende de nuestra capacidad de aprender y eso depende de uno. Y no solamente de eso, también de las cosas que aprendes. Eso influye en las posibilidades que tienes tú luego el resto de tu vida. Y fijaros que esto no es un tema de tecnología. La tecnología siempre es la quinta pregunta que uno se hace. Antes hay muchas otras. La primera es, bueno, ¿qué queremos aprender? ¿Por qué queremos aprender eso? ¿Cuál será la mejor manera de aprenderlo? ¿Cómo me ayuda la tecnología? Pero es un tema de cambio de modelo mental.
Y hoy en día yo creo que este paradigma cada vez tenemos más claro que tiene los días contados, pero todavía uno se mete en un aula y sigue viendo mucho de esto, a pesar de que digamos que esto hay que cambiarlo, pero nos sigue costando mucho cambiarlo. Los ordenadores saben más y van a saber más de lo que sabemos nosotros. Entonces, no tiene sentido que le metamos a la gente más cosas en la cabeza, hay que meterle menos, si hay demasiadas cosas por ahí. Lo que necesitamos es justamente que sean capaces de hacer cosas con eso que les estamos contando. Que decidan, que piensen, nos guste o no, y que asuman las consecuencias. Y eso es complicado, porque eso es dar autonomía, eso es soltar y dar libertad y asumir que hay gente que va a hacer otras cosas distintas, ¿verdad? Para eso hay que diseñar experiencias, hay que poner a la gente a vivir y experimentar experiencias. Como decía Goethe, la gente no necesita que le digas lo que tiene que saber. La gente lo que necesita es que tú le estimules, y en cuanto los estimulas, la gente te sorprende, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros, y esto que estoy hablando no solamente es para los alumnos, esto es igual para los profesores. Yo no puedo pedir a los alumnos que sean creativos y sean innovadores y piensen críticamente si el ejemplo que tiene en el aula ni es innovador, ni es creativo, ni piensa críticamente. Y les habla del cambio y yo no cambio. Sabéis que la primera herramienta para enseñar es el ejemplo. ¿Qué podría uno esperar de la educación? Mira, que te ponga en modo aprender toda la vida. Si yo tengo a la gente en modo de estar continuamente aprendiendo, yo me doy por satisfecho. Entonces, si el objetivo es que se apasionen con aprender, entonces no importa mucho el qué tienen que aprender. Hoy será una cosa, mañana será otra, porque el mundo o sus preferencias cambiarán. Y las personas cambiamos, hay cosas que nos interesan en un momento o en otro. Entonces, da lo mismo, mientras ellos escojan y sean capaces de asumir lo que están haciendo, a mí no me importa lo que aprendan. No me da miedo y además va a caducar. Entonces, el aprendizaje tiene que ser irresistible hoy. No, mira, aprende esto que algún día te servirá. Mira, cuando seas mayor, no, tío, no quiero esperar, no me creo el cuento, tiene que ser ahora. ¿Por qué lo tengo que aplazar y no puede ser ahora? Yo quiero que sea ahora, tiene que ser ahora, ¿verdad? Fijaros, todos vosotros coméis y dormís todos los días por una razón muy simple, porque si no comemos y no dormimos, no vivimos. Bueno, de nuevo, aprender está en ese mismo rango. Si tú quieres crecer, desarrollarte, progresar, lo que tú quieras, tienes que seguir aprendiendo. ¿Os acordáis que al principio os he dicho, y me da vergüenza decir lo que os voy a contar? Bueno, yo os pido perdón, ¿por qué? Porque yo sé que esto que os he contado es evidente, es obvio, hostias, ¿para qué? Bueno, lo jodido no es lo que hay que hacer, lo jodido es hacerlo. Esto es como adelgazar. Mira, tío, si ya sé lo que hay que hacer para adelgazar. No tengo que ir a Harvard, lo jodido es hacerlo. No es que no tengo pasta, no, es que no tengo tiempo, no. Aquí la cuestión es tomar la decisión. ¿Sabemos lo que hay que hacer? De sobra. ¿Nos atrevemos a tomar la decisión o seguimos diciendo no? Y entonces, los suecos lo están haciendo. Hostia, los suecos, ¿eh? No, es que los alemanes... Bueno, porque no nos da la gana de hacerlo. Termino. No sé si sabéis lo que le pasó a Colón en el último viaje. Se quedó entrampado, creo que fue en Jamaica, porque los barcos parece que empezaron a tener un problema, que se les empezaron a soltar la madera, y los tíos estuvieron varios meses intentando arreglarlo. Y al principio los nativos estaban súper entusiasmados y luego empezaron a ponerse mala hostia porque hay unos borrones allá, y al final parece que hubo un enfrentamiento y estaban a punto de que los liquidaran. Y Colón llevaba un libro de astronomía, de un astrónomo alemán. Y el tío se dio cuenta que 2 días después venía un eclipse. Y les dijo a los nativos, mira, como no nos ayudéis, yo voy a mandar que el sol desaparezca y esto va a ser un desastre. Llegó el eclipse. Y claro, los nativos acojonados rápidamente fueron a pedirle de rodillas. Colón sabía que el eclipse duraba 2 o 3 horas, dijo, ok, dejadme ir a hablar con los dioses a ver si soluciono esto. Se fue, al cabo de 2 o 3 horas, listo el problema. Entonces, os cuento esta historia justamente por esta frase, y esta frase es maquiavélica porque la dijo Maquiavelo. Y es que es la diferencia entre saber o no saber. Y si tú sabes y tienes conocimiento, tu mundo es distinto si tú no sabes y no tienes conocimiento. Y para saber tienes que aprender. Entonces, es tu decisión. Si queremos un país y tenemos una sociedad más instruida, con más posibilidades, necesitamos tomarnos en serio el aprendizaje y la educación. Si alguien no se atreve a insultarme aquí en público y lo quiere hacer por correo, yo siempre respondo los correos. Muchas gracias. Galderak itxeko momentu aldu da, ez dakite galderaren badaukazuen, edo argi gelditzu dan, bai?
¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Súper. ¿Queda todo muy claro? Ahí. He sido muy claro. Muy bien, pues yo sí que te voy a hacer una. Yo sí que tengo genial. una preparada, ¿vale? Ya para terminar. Sí que me gustaría, sí que lo has comentado, pero que nos darías las características o las claves del perfil del profesor, muy brevemente, con 3 características para hacer frente a este cambio que nos viene dentro de todo este proceso de renovación. ¿Cuánto tiempo tengo para pensar? 3 palabras. No, es que yo creo que el perfil de un profesor, yo no me lo imagino muy distinto del perfil de cualquier persona profesional. Yo te diría, cuando yo he hecho una pregunta relativamente parecida, y yo he preguntado a varias personas cuál es la cualidad que más valoran de las personas que trabajan con ellos. Y para mi sorpresa, todos me han dicho lo mismo, con diferentes palabras. Y se llama actitud. Me han dicho, mira, dame gente que quiera. Si no sabe, no importa, yo le enseño, pero yo necesito gente que quiera. Entonces, yo creo que en general, y el mundo de la educación, yo creo que si tú no tienes vocación, vas a sufrir. Y antes yo creo que lo decía también Gamo, lo de los tóxicos. Yo creo que el mundo es muy distinto cuando tú te involucras con algo que te interesa, y además que eso es algo que no puede venir provocado por fuera, tiene que ser algo que a ti te nace. Entonces yo por eso lo que quiero es que mis hijos vean la mayor parte de cosas que puedan para que detecten aquello que les interesa y luego se encaucen. Entonces yo te diría que actitud junto con curiosidad. Yo creo que la capacidad de fijarse en las cosas que te llamen la atención y por tanto de luego de caminar sin tener miedo, y ese es otro tema, hace la diferencia, porque la curiosidad te empuja, tú le pones energía a las cosas que te llaman la atención, entonces te lanzas para adelante y te encuentras con problemas, pero no importa, cuando te caes te levantas. Entonces yo esa mezcla de actitud y curiosidad me parece que son las llaves que te permiten avanzar hacia cualquier dirección y llegar hasta donde uno se lo propone al final. Yo te diría que eso. Ya sé que no es muy científico ni muy sofisticado, pero después de años de vida, cuando uno ve qué personas al final están en paz consigo mismo, en cuanto que han hecho las cosas que les han interesado, yo creo que es gente que ha sido capaz de encontrar cosas que le interesan y ha puesto de su parte lo que necesitaban y han llegado donde querían llegar. Yo te diría eso. A mí, Esker. No, gracias a ti. Esker, Gracias.